Hola a todos, soy Sharon y bienvenidos a mi viaje. Soy de Ecuador, pero una visa rechazada en Turquía convirtió mi visita familiar en un viaje de meses. Así que decidí no rendirme y mi nuevo plan es recorrer el Cáucaso y los Balcanes. Bueno, eso fue lo que creí. Me esforcé muchísimo haciendo esta intro, pero lamentablemente no podré volver a utilizarla porque no pude entrar a Serbia. Me despido de YouTube. Hello mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser un poco rápido, un poco triste. Me despido de YouTube. No, no es cierto, no me despido. Pero sí tengo malas noticias. Aunque me vean normal, estuve llorando muchísimo, pero estoy más en mi centro, más equilibrada, así que puedo hablar de este tema sin quebrarme y sin ponerme triste. Cuando vean el título de este video probablemente se queden impactados al igual que yo. No sé por dónde empezar esta historia, pero básicamente estoy un poco en shock, bajoneada con toda la energía de la noticia triste y devastadora encima. Ya han pasado algunas horas, ahorita ya estoy un poco más calmada, pero a ver, me estuve hospedando con unos ancianos aquí en Armenia, en Yerevan, y a las 3 de la mañana salí al aeropuerto para mi vuelo, que era a las 6:30 de la mañana. Creo que no quedó bien claro el tema aquí, pero a lo que me refiero es que me hospedé en un Airbnb con unos ancianos que viven junto al aeropuerto y pues la hija renta una habitación en la casa de estas personas que me trataron como si fuera su nieta. Llegué como a las 8 de la noche, me dieron empanaditas, me consintieron demasiado, fueron muy amables. Y yo a las 3 de la mañana salí de este Airbnb para dirigirme al aeropuerto, que quedaba súper cerca, que para comodidad de evitar contratiempos pues decidí quedarme esta última noche en casa de estos ancianos para garantizar que llegue a tiempo y no arriesgarme a llegar tarde, porque sí me da miedo perder vuelos o algún tipo de cosa desde que me pasó lo del bus. Entonces llegué en media hora al aeropuerto, llegué 3:30, me acerqué a hacer la fila del check-in que empezó a las 4 y algo, y cuando... Ay, lo que menos quiero en los comentarios ahora mismo son mensajes diciéndome: Sharon, eres una tonta, eres una estúpida, porque suficiente tengo con mi cabeza y las voces en mi cabeza repitiéndome lo tonta que fui. Yo cuando hice mi itinerario revisé varias veces, consulté varias veces países a los que se puede viajar solo con pasaporte ecuatoriano, no se necesita visa. Y en esta búsqueda pues tanto en Grok, Gemini, ChatGPT, en internet me lanzaban y me arrojaban una lista de países a los que como ecuatoriana puedo acceder sin necesidad de visa. Y les hice caso y ese fue mi error. Lo ideal hubiese sido, por ejemplo, buscar para Georgia, requisitos para ingresar a Georgia como ecuatoriana, luego requisitos para ingresar a Armenia como ecuatoriana, requisitos para ingresar a Serbia como ecuatoriana, y así sucesivamente, para estar segura de que según las normas y los acuerdos entre países pues existe esta exhibición de documentos de visa. Sin embargo, a pesar de que no se necesite una visa para los Balcanes, sí se necesita una visa para los Balcanes, aunque sea una visa electrónica. No estoy segura si para todos los países, pero al menos para Serbia, que era mi país puente entre Armenia y los Balcanes, sí se necesitaba. Era casi igual de compleja que la visa de Turquía. Me pedían casi que los mismos requisitos: pasaporte, copia de pasaporte, me pedían requisitos de fondos para alojarme el tiempo que voy a estar allá, bueno, un montón de cosas. El tiempo no me daba para hacer la solicitud y la respuesta tarda aproximadamente entre 1 a 2 semanas, así que era imposible hacerlo. Y entré en pánico, eran las 4 de la mañana, no sabía si llamar a mi hermana, no sabía si llamar a Mehmet, no podía llamarlos porque en Turquía era 1 hora antes, entonces ellos estaban obviamente durmiendo. Decidí llamar a uno de mis mejores amigos en Ecuador, que es como que el que más está pendiente de mí, de que esté bien, que no me pase nada.
y me dijo, cálmate Sharon, respira, la situación es horrible. Yo estaba tan en pánico que estaba a punto de comprar un vuelo de regreso a Ecuador. Dije, estoy cansada porque es agotador, o sea, es maravilloso viajar, es increíble encontrarte personas, conocer culturas, probar comidas diferentes, nuevas, pero el precio a pagar a cambio de eso es el sentirte aislado, el sentirte solo, el no tener la comida de tu tierra, y un montón de cosas más, o sea, es agotador. Pero claro, cuando llegas a un paisaje espectacular de un país totalmente diferente al tuyo, te sientes agradecido y te das cuenta de que valió la pena. Pero cuando estás solo, también te preguntas si estás haciendo lo correcto, si ya deberías parar, si está bien lo que haces, si es correcto, pero es parte de esta experiencia humana, ¿no? Dudar, tener miedo, pero entre quedarme esperando en mi casa que algún día tenga el dinero suficiente o que algún día esté preparada para hacerlo, sepa inglés correctamente para poder viajar y tomar acción, creo que lo ideal es tomar acción a que quedarme con las ganas de hacerlo o con el miedo a hacerlo. Entonces mi amigo me habló muy, o sea, desde el fondo de su corazón me dijo, Sharon, ya estás allá, aprovecha y termina de conocer todo lo que quieras conocer, porque cuando regreses a Ecuador las probabilidades de que vuelvas a tener una oportunidad así de gigante, bonita y de conocer el mundo, que es lo mejor que puedes hacer, es muy baja de que pueda volver a pasar. Aparte probablemente ya empieces sabes, tu etapa de vida de trabajar, de ir a una oficina, de tener un horario laboral específico, de formar una familia, hijos y un montón de cosas que ya te atan a un lugar específico en el mundo. Y no digo que no sea posible viajar si tienes pareja, hijos y demás, pero ya es un poco más difícil. Entonces ahora es mi momento de aprovechar el tiempo y la energía. Y es verdad, sí. Entonces me armé de valor, me armé de huevos y respiré, me calmé, me senté y me puse a investigar si habían vuelos a otros países cercanos a los que pueda viajar. Pero no tenía sentido, en mi cabeza nada tenía sentido. Ahora nada tiene sentido. Estoy calmada, sí. Sé que debe haber soluciones. Sé que como última instancia puedo volver a Ecuador, pero de momento necesito dormir, necesito descansar, meditar, pensar bien cuál va a ser mi siguiente paso, si me regreso, si continúo mi viaje, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, porque como ustedes saben yo tenía ya planeado todo un itinerario en los Balcanes, con lugares donde iba a hacer mis voluntariados y todo. Entonces ya ahorita les estuve escribiendo a todos y pidiendo disculpas porque no voy a poder ir, no pude ingresar a estos países. Y es una pena porque lo hice con tiempo, lo tenía perfectamente organizado, mis días, los lugares a los que iba a visitar, todo. Y ya todo se cancela. Pero así es, ¿no? Cuando está para pasar, pasa. Y cuando no está para pasar, pues no pasa. Bueno, de momento este va a ser un momento de meditar la situación. Me duele en parte el haber perdido el vuelo y el dinero del vuelo porque aunque lo compré con mucho tiempo de antelación, dos o 3 meses antes, me salió bastante económico. Me costó $160, pero igual es dinero que salió de mi bolsillo y me duele en el alma. Pero en comparación al valor que hubiese tenido comprarlo ahora, pues sí está mucho más económico. Pero bueno, ya veremos qué decisión tomar. ¿Qué me recomiendan ustedes? He visto muchos comentarios donde me dicen, ven a España, ven a Alemania, ven acá. Entiendan que soy ecuatoriana y nosotros no tenemos libre entrada a la Unión Europea, no podemos ingresar. Y en caso de que decidiera, que también es una opción interesante, entrar a España y pedir, estudiar una maestría y pedir una visa de estudiante y así poder ingresar y estar ahí
tranquila, relajada y continuar explorando el mundo, pero de momento con los pies en la tierra no tengo idea de qué hacer. Renté un Airbnb lo más rápido que pude cerca del aeropuerto hasta ver qué hacer, dormir un poco y... Ay, la vida, gente, la vida. Pero bueno, creo que en estas situaciones lo ideal es quedarse con el aprendizaje, con el lado positivo, que es que hay soluciones y revisen bien los requisitos del país a donde van a viajar. Por mucho que sus amigos les digan sí puedes entrar, por mucho que internet, las páginas les digan sí puedes entrar, no confíen en las IAs para organizar sus viajes. Sí, justamente yo me burlaba porque vi como, no sé si era un video hecho con IA, pero una chica como que había perdido su vuelo importantísimo, el vuelo con su familia porque organizó el viaje en inteligencia artificial y necesitaba visa. Y por andarme burlando, me pasó a mí también. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya veremos qué se hace, qué hacemos con esta nuevos obstáculos que nos presenta la vida. Estuve llorando en el baño un rato, por eso me maquillé para hacer el video, porque estaba hinchada. Obviamente es normal, soy humana. Me afectó muchísimo, lloré. Pero ya estoy bien. Hasta aquí el video de hoy. En el próximo video probablemente ya tenga una respuesta a lo que voy a hacer. Les agradezco infinitamente por el apoyo, por siempre estar para mí. Les mando un inmenso abrazo.